Caso número 2. Estamos viendo los casos especiales de retenciones. Caso número 2. Importación de servicios. Entonces vamos a ver el caso número 2, que son la importación de servicios. ¿A qué se refiere este caso? Nosotros podemos importar servicios desde el exterior, claro que sí. Entonces vamos a ver cuáles son las condicionantes que debemos tomar en cuenta cuando hacemos una importación de servicios. Ok, recuerde que las dudas, las consultas, estamos receptando en el chat y que al finalizar este tema abriremos la denominada ronda de preguntas. En este momento vamos a hablar de pagos al exterior por servicios. Ojo, siempre hago esta aclaración. El tema que vamos a hablar en este momento es pago por servicios, pagos por servicios al exterior. Eso es lo que estamos revisando justamente en este momento. Atención, empezamos. Pagos por servicios, no bienes, servicios. Los pagos realizados al exterior por sociedades con residencia fiscal en el Ecuador deberán cumplir con ciertos requisitos para su deducibilidad. Aquí hago una aclaración, no solamente es para sociedades, sino también para personas naturales. Ok. Los pagos que yo haga al exterior por concepto de servicios, para que sean deducibles, tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son, profe, esas condiciones que deben cumplir? Empezamos. Y nos dice lo siguiente. Condición número, perdón, dice, de forma general, para que un pago realizado al exterior sea considerado como deducible, para efectos del impuesto a la renta, deben cumplirse con los siguientes requisitos. Empezamos. Uno, requisito número 1. Nos dice lo siguiente. El gasto debe ser necesario, haberse causado en el ejercicio económico respectivo, estar directamente vinculado con la realización de cualquier actividad económica y efectuarse con el propósito de obtener, mantener y mejorar la renta grabada de impuesto a la renta, no, valga la redundancia. Bueno, en conclusión, todo lo que acabo de dar lectura se resume en una frase. El gasto que usted esté pagando en el exterior tiene que ser del giro del negocio. Eso es la conclusión. Primer requisito es que el gasto que usted está pagando en el exterior tiene que ser necesariamente parte del giro del negocio. Ese es el requisito número 1. Avanzamos. Requisito número 2. El pago debe estar debidamente sustentado con comprobante de venta. El pago debe estar sustentado en un comprobante de venta. Los comprobantes emitidos en el exterior no requieren cumplir obligatoriamente con las características establecidas en la norma ecuatoriana. Muy bien. Entonces, el pago que yo hago al exterior obligatoriamente tiene que tener comprobante de venta. Eso sí, de ley, tiene que tener comprobante de venta. Dicho comprobante de venta no tiene que cumplir con las características o los requerimientos que exige aquí en nuestro país el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Pero sí debe existir un comprobante de venta del servicio recibido desde el exterior. Eso es obligatorio. Requisito número 3. Aquí ponga mucha atención. Quien realiza el pago debe emitir una liquidación de compras de bienes y servicios
así como el respectivo comprobante de retención, tanto de impuesto a la renta como de IVA. Y justamente como este curso es de actualización de retenciones de impuesto a la renta y de IVA, por eso estamos hablando de pagos al exterior. Mire la condicionante o el requisito número 3. Usted obligatoriamente tiene que emitir una liquidación de compras de bienes y servicios y obligatoriamente tiene que hacer un comprobante de retención de impuesto a la renta y de IVA en los casos de pagos de servicios al exterior. Eso es de carácter obligatorio. Entonces usted emite su liquidación de compra de bienes y servicios y a su vez emite su comprobante de retención de impuesto a la renta, de IVA e impuesto a la renta, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de retención del IVA? 100%, ¿sí? En el comprobante de retención, el porcentaje de retención del IVA tiene que ser del 100%. Y en retención en la fuente de impuesto a la renta, a personas no residentes, el porcentaje de retención será la tarifa general prevista en sociedades de dicho ingreso, es decir, 25%. Entonces yo tengo que aplicar, recuerde, retención del IVA, 100%, retención en la fuente de impuesto a la renta, 25%. Y aquí viene una reforma tributaria. A personas residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicción de menor imposición o están sujetos a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales, y aquí cambia. Antes estaba del 35%. Ahora usted tiene que aplicar el 37% si el pago está dirigido a una persona cuya residencia fiscal sea justamente en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Entonces, no se olvide, obligatoriamente emitir una liquidación de compra de bienes y servicios. 1. 2. Obligatoriamente emitir una liquidación, emitir la liquidación de compra de bienes y servicios. 1. Y 2, emitir obligatoriamente el comprobante de retención con 2 retenciones. Retención del IVA, 100%, retención en la fuente de impuesto a la renta, 25%, y si residen paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, 37%. Ojo, muy interesante. Pero es importante señalarle que antes de realizar la retención en la fuente de impuesto a la renta, escuche bien, antes de realizar la retención en la fuente de impuesto a la renta, usted debe saber, conocer si el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. Entonces, aquí también esto es un aspecto muy importante. Usted debe saber y conocer de primera mano, y esto también lo puede usted consultar en la página del SRI, cuáles son los países con los que el Ecuador tiene convenios de doble imposición para evitar la doble imposición. Y ahí sí tiene que usted darse ese trabajo individual, abriendo, descargando cada uno de los convenios e identificando si debe o no debe hacer retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, los convenios de doble imposición obligatoriamente usted los debe conocer. Debe saber primero con qué países el Ecuador tiene convenio para evitar la doble imposición, 1, y debe abrir cada uno de los convenios e identificar si es que debe o no debe aplicar retención en la fuente de impuesto a la renta. No se olvide. Entonces, ahí sí usted aplica o no el porcentaje de retención de impuesto a la renta. Requisito número 4. Quien realiza el pago debe contar con la documentación suficiente que demuestre la realidad del gasto. Efectivamente, ¿no?
Cualquier pago al exterior por servicio, usted como persona que paga por dicho servicio debe contar con toda la documentación que sustente que en realidad se llevó a cabo el pago, ¿no? Por el servicio solicitado. Y el último requisito es justamente si el pago se realiza a una parte relacionada, su valor será de mercado en función al régimen de precios de transferencia. Sí, puede ser el caso, ¿no? Que usted esté pagando un servicio al exterior y justamente su proveedor sea una parte relacionada. Cuando el pago es con una parte relacionada, recuerde aplicar el principio de plena competencia. Este principio se refiere a que bajo ninguna circunstancia se puede subir o bajar los precios de bienes o servicios cuando se está vendiendo o comprando una parte relacionada. Las partes relacionadas tienen que comprar bienes o pagar servicios al mismo precio de mercado como si se tratara de un cliente no relacionado, de un cliente normal. Eso es el principio de plena competencia o el principio de precios de transferencia. Es decir, yo no puedo ni subir ni bajar los precios a mi conveniencia con mis partes relacionadas. Yo tengo que vender mis bienes o prestar mis servicios a precios de mercado.